Todos los viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, tienes una cita con la salud. Querer vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí. Hay que vivir, 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 que la vida son 2 días y hay que vivir, 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 baila la vida. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Querer Vivir. En esta ocasión tenemos el mundo que nos espera. No tiene mucho que ver con el que conocemos, no solo por la pandemia que padecemos, que sufrimos, sino también por más cuestiones tecnológicas. Hoy contamos con el doctor en Derecho por la Universidad de Palermo, Cristian Walter Miñu. Es abogado especializado en Derecho Comercial e Industrial 4.0, profesor de posgrado en la Universidad Argentina de UCES, adscrito a la Cátedra de Industria 4.0, Comercio 2030. También es director ejecutivo del Centro de Innovación de Bolivia, vicepresidente de la Corporación Futuro 5.0 de Colombia, embajador en Argentina del Partido Político Transhumanista de Estados Unidos, embajador por la paz en la ONU, en la ECOSOC y parlamentario mundial de educación. También fue asesor político y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentina en la India. Y sobre todo es una persona que viaja muchísimo. Cristian, bienvenido a Querer Vivir en Radio Merena y un abrazo muy fuerte. Estás en Argentina, en la hermosísima Buenos Aires, y bienvenido. Muchísimas gracias y bueno, ante tanto currículum me da un poco de vergüenza comenzar. Bueno. Y además con lo joven que eres, Cristian. Además, todo eso es verdad, es admirable. Todo es verdad, sí. Exactamente. Antonio González. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a Cristian. Muy buenos días, compañero, y bienvenido. Antonio, buenos días, bienvenido. Buenas tardes a todos y a Cristian especialmente. Buenas tardes, no. Igual. Buenos días. Será buenos días, eso es. Buenos días en Argentina, sí. Exactamente. Julián Ruiz, muy buenos días y bienvenido, compañero. Muy buenos días a todos. Es un placer estar con vosotros y en particular con Cristian, que es una persona de la que estoy sorprendido por su juventud y por su currículum, ¿no? Como antes decíamos. Muchas gracias. Dos cosas importantes. Y Luis Aniza, muy buenos días y bienvenido, compañero. Muy buenos días a todos, especialmente también a Cristian, y bueno, reitero lo que habéis dicho todos, que bueno, que quedo sorprendido de una persona tan joven, tan preparada y que nos puede aportar tanto en el programa de hoy. Así que bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Luego Cristian tendrá que decirnos cuál es el secreto de su eterna juventud. De eso también hemos hablado. Sí, es una pregunta que puedo contestar fácilmente. La vejez, según lo que yo concibo, y en base a que, bueno, estoy muy en contacto con la socia de Uber de Grey, ¿no? Que es argentina, María Estregues, y siempre hablamos del tema de la vejez, y los dos coincidimos en una cosa, que la vejez es una programación mental. Desde que nacemos hasta que crecemos, siempre estamos diciendo que, por ejemplo, cuando cumplimos años, cada año, tomamos conciencia de que esos años ya nos marcan una etapa y nos marcan quiénes somos y hacia dónde vamos y cómo estamos. Y lo típico que cuando alguien cumple años, que el otro le diga, qué viejo estás, hombre, cuántos años tienes. Y ese tipo de comentarios nos van programando, que después las células actúan en base a lo que sentimos, en base a lo que pensamos y en base a lo que explicamos a través de la palabra que decretamos. Interesante. Bien. La primera pregunta que yo te quería hacer, que es la que abre el programa, Cristian, tú eres un hombre que eres muy prolífico en Facebook, estás constantemente publicando cosas de muchísimos sitios a nivel de divulgación científica. Pero hay algo que comentas mucho, que repites mucho, donde incides
especialmente, que es la Corporación Sociedad Futuro 5.0. ¿Qué podemos entender por eso? ¿Qué es? Bien, es un proyecto que estamos elaborando en Colombia, que vamos a trabajar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia y con el Gobierno de Colombia para impulsar la creación de un Consejo Latinoamericano 5.0. ¿Por qué la palabra corporación? Porque estamos hablando de muchas corporaciones y de empresas latinoamericanas que van a fusionar y transformar la visión del futuro en Latinoamérica y que van a integrar a través, ya no de una globalización pensada a través de lo físico, sino una globalización pensada a través de las inteligencias. Sabemos muy bien que la conectividad, que el 5G y que la idea del Big Data a través de los datos están cambiando y mapeando el nuevo mapa de la geografía global, que ya no está pensada en los territorios, no está pensada en las ideologías o en las estructuras mentales, sino en la conectividad, en la unión o fusión de las inteligencias, y un concepto que es muy claro. Tenemos que pensar de que, como dice el español Niño Becerra cuando habla de que el concepto de estados, del sistema de pensiones, del sistema de pensar todo a través de España, de Argentina o a través de un concepto de Estado-Nación, va a morir. Tenemos que pensar ahora a través de las ciudades, sabiendo muy bien de que más del 80% del PIB global es representado por 600 ciudades, y que esas 600 ciudades ya pueden determinarse en muchos casos. Hay muchos casos, concretamente en el caso de China, que hay ciudades mucho más ricas que Argentina o Indonesia que están dentro del G20. Entonces tenemos que cambiar el concepto de lo que es el G20, tenemos que cambiar el concepto de lo que es la ONU, porque ya estamos hablando, vamos a tener en 30 o 40 años ciudades en el espacio. Entonces, ¿de qué sentido tiene estar hablando de españoles, argentinos, colombianos, cuando en realidad somos seres humanos y vamos a tener otro tipo de especies en otro tipo de planetas? Y ahí el concepto de Naciones Unidas, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si tenemos una ciudad que dependa del Estado para tomar sus decisiones, teniendo en cuenta que alrededor puede estar rodeada de ciudades que se pueden complementar ya a través no de la geografía política, sino a través de la geografía funcional, que implica unir a dos ciudades que se complementen en lo que tienen y lo que necesitan, y a su vez en lo que les falta, no pensando en exportar, importar o en estas cuestiones que son básicas de un comercio antiguo. La idea de llevar adelante este proyecto en Colombia implicaría tener, por un lado, la parte política, que el gobierno de Colombia invite a cada país a que nombre a una persona para que represente estos temas que son relacionados a, por ejemplo, los desafíos que va a tener el tema del transhumanismo, la robótica, la vida interplanetaria, los desafíos de empezar a crear una economía espacial. En Latinoamérica no estamos trabajando para nada en todo lo que es el desarrollo de una educación espacial, en todo el beneficio que va a inclusive necesitar esta cuarta revolución industrial para poder impulsarse, que se necesita de cobalto, de litio, y obviamente para poder llevar adelante inclusive esta cuarta revolución industrial tenemos que tener esas características que, trabajando, por ejemplo, con el caso de Corporación 5.0, nosotros ya tenemos el alcance de trabajar con la Agencia Espacial JAXA en Japón, y la idea con esa alianza es que en cada lugar en Latinoamérica, Dios nos acompañe con esta propuesta, tengamos al menos una escuela espacial para que los chicos en 30, 40 años puedan ser astronautas, pueda pensarse en la idea de que a través de Latinoamérica se haga algo a través de lo que es espacial. Y por otro lado, en relación a los otros desafíos que tiene que llevar este Consejo Latinoamericano 5.0, que vendría a ser como una OEA, pero del futuro, que también trate temas del presente, porque mientras nosotros estamos hablando del futuro, en el presente estamos diciendo que a finales de año, probablemente en Latinoamérica, según Naciones Unidas, tengamos entre 30 y 60 millones de pobres nuevos, de los ya 215 millones de pobres que tenemos en toda Latinoamérica, sin contar las diferencias que vamos a tener en virtud de que vamos a tener dos clases de seres humanos, como lo dice Yuval Harari, los aumentados por la tecnología, que ya no es utópico, porque ya lo que plantea Elon Musk es que vamos a tener la posibilidad de conectarnos nuestros cerebros a un ordenador, y a partir de que pase eso, se va a dividir una sociedad ya no en ricos y pobres, sino en superhumanos y inhumanos. Y aquí en Latinoamérica no se está hablando de nada de estos temas. Lo único que se menciona es de los desafíos de la inteligencia artificial o, en su defecto, de la automatización en los puestos de trabajo, pero hablamos de un concepto de que ya estamos cambiando el concepto de qué es ser humano. La idea de pensar en este proyecto Corporación 5.0 es, por un lado, como les decía, la creación política de este grupo de políticos a nivel latinoamericano, y por otro lado, un grupo de empresarios o de científicos que van a participar de la parte privada, y ahí es donde estamos formando bloques ya en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, con la idea de que de segmentar a esas inteligencias que son especialistas en sus áreas, por ejemplo, en el sector económico, en el sector diplomático,
en el sector científico y educativo, juntar a las mejores cabezas y después unirlas a través de esta idea o de este concepto de la globalización de las inteligencias para que se pongan a conversar entre sí. Porque ustedes dijeron algo muy cierto. Hoy nosotros podemos tener esta posibilidad de tener esta conversación y el hecho de que estemos a miles de kilómetros o allí sea la tarde y en Argentina sea la mañana o viceversa, es que la conectividad nos permite crear cosas, comunicarnos y es el mejor momento de la historia. Cuando lleguemos al 2030, ya no vamos a tener el 5G, vamos a tener el 6G. ¿Y el 6G qué implica? Que vamos a poder aumentar la realidad a un punto que vamos a vivir en un mundo virtual. Entonces, todas estas cuestiones son importantes regularlas y efectivizarlas a través de organismos que justamente empiecen a trabajar sobre estas temáticas. Por eso la creación, Dios quiere, a fines de año que vamos a tener de Corporación 5.0, no solamente para Colombia, sino para toda Latinoamérica. Muy bien. Sí. Antonio. Pues con este tipo de explicación tan extraordinaria que nos da, la pregunta que a mí se me ocurre es ¿qué nos espera el mundo que viene? Porque parece que va a ser maravilloso, ¿no? Bueno, yo tengo una teoría. Va a ser maravilloso para aquellas personas que se reinventen, porque estamos viendo que con la pandemia estamos ya no viendo a ricos y pobres, estamos viendo a empoderados y dominados. Y esos empoderados son aquellas personas que están continuamente capacitándose, están viendo qué soluciones pueden encontrar en esta nueva, mejor normalidad, como dice el ministro de Ciencia y Tecnología de Colombia, ¿no? Esta mejor normalidad que vamos a tener, pero mejor normalidad en el sentido de que nosotros nos potenciemos, porque en la medida que nosotros dependamos de un gobierno o en la medida que nosotros dependamos de las decisiones que vayan a tomar los de afuera, vamos a estar dominados, teniendo en cuenta que la próxima tecnología que se viene, que es el 5G y que es, por ejemplo, ya lo concreto, que es en los próximos celulares de Samsung, vamos a tener a Neon, que es un asistente que va a empezar a conocernos más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Ya lo que decía Yuval Harari no es utópico y no es para 100 años, es de ahora, porque este Neon, que es el nombre del avatar de Samsung, es una persona como nosotros, a la diferencia que está dentro de un ordenador. Nosotros le vamos a ver la cara. Antes no veíamos a Siri o Alexa con una cara, ahora vamos a ver la representación de esa inteligencia artificial. El problema está en que si nosotros no nos empoderamos, vamos a no solamente perder la única parte que nos queda del cerebro todavía, que es la que nos permite decir que algo consciente somos, porque el resto de nuestro cerebro lo hemos externalizado a través de la tecnología cuando empezamos a usar el celular. No tenemos la capacidad de memoria que teníamos hace 20 o 30 años, no tenemos la capacidad de atención que teníamos hace 20 o 30 años, la geolocalización. Y el problema es que ahora las inteligencias artificiales están empezando a tomar decisiones por nosotros. ¿Y ahí qué nos queda? Entonces este sentido de que va a traer el COVID nos va a poner en un plano muy concreto, porque vamos a ver personas empoderadas en el sector pobre de la sociedad y vamos a ver personas dominadas en el sector rico de la sociedad. Entonces, cuando podamos concretar esta idea, que vamos a ver el mundo mapeado a través de la inteligencia artificial, de los sensores, de esta vida interplanetaria y de esta división no de clases sociales, sino de castas tecnológicas, lo que vamos a contemplar, vamos a ver que estos dos grupos que se están gestando ahora en la cuarentena van a estar bien diferenciados y que ya no van a ser diferenciados por una cuestión ideológica o una cuestión económica, sino por una cuestión interna, porque esta cuestión de empoderarse o de dominarse, por dejarse dominar por un medio de comunicación o por una creencia que tenemos basada en nuestro sistema de creencias, en nuestro subconsciente, todo eso se va a notar mucho más cuando empecemos a conectar a las personas a través de ese cerebro interfaz, como dice Elon Musk, que va a ser ese chip en el cerebro o esa extensión que vamos a tener con la tecnología, que va a permitir que aquellos que estén empoderados sigan logrando empoderarse con la inteligencia artificial, pero aquellos que no tengan conciencia de que en su corazón está realmente la realidad, pues tenemos dos realidades, una la que tenemos en nuestro cerebro y otra la que tenemos en nuestro corazón. La que tenemos en nuestro cerebro es una creación de los primeros 7 años de vida, es una programación, como dice este científico, este biotecnólogo y esta persona que tanto a mí me fascina cuando habla, que habla de que no es en realidad la biología, sino que es la epigenética, ¿no? Que es lo que hace que nosotros justamente seamos el resultado del entorno. Y ahora,
cuando somos resultado del entorno, esto es lo que yo pienso, opinión personal, es cuando nosotros no nos conectamos con nuestra real realidad, que está en el corazón, donde está la intuición, donde está la pasión, donde está la creatividad. Y tengan en cuenta que en el corazón hay 40.000 neuronas, se comunica con el cerebro en la parte del hemisferio derecho a través del nervio vago, que permite per se lograr que esto, que es algo tan fascinante, que es el conocerse a uno mismo, sea nuestra salvación. Porque cuando las máquinas lleguen a un nivel de inteligencia superior, o cuando lleguemos a ver esos humanos súper inteligentes gracias a bajarse la información como la película Matrix, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no se potencian realmente desde la pasión, desde el amor, desde la creatividad? Porque yo creo que va a haber una sola cosa que nos van a envidiar las máquinas en 50 años, que va a ser cómo es el sentido del alma, qué es el alma, o qué es la pasión, porque todo lo demás se va a ver mapeado. Entonces, el objetivo de qué es lo que nos depara como mundo, o qué nos viene, es esta idea de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos como seres humanos. Todo lo demás se va a reinventar, va a cambiar. Lo único que nos va a quedar como real, como tangible, va a ser nuestro nombre. Todo lo demás va a cambiar. Entonces, todos los modelos de estructuras mentales que tenemos, que son, por ejemplo, desde que tenemos una nacionalidad, un gusto de un chocolate, o una ideología de política, un equipo de fútbol o lo que sea, está conformado los primeros 7 años de vida. Esos 7 años de vida nos determinan después que somos una programación, una extensión de esos 7 primeros años de vida, y solamente después, cuando somos más grandes, estamos repitiendo esos patrones de conducta que tenemos grabados en el subconsciente, y a su vez nos programamos con lo que constantemente estamos repitiendo. Si nuestra programación es lo que repetimos los primeros 7 años de vida, más lo que estamos repitiendo ahora constantemente, y sabemos que el 80% de los pensamientos que tenemos hoy los vamos a repetir mañana, ¿de qué futuro nos vamos a venir a enfrentar si no cambiamos esta cuestión interna que depende no de la tecnología de los gobiernos, sino de nosotros mismos? Esta cuestión de conectar cerebro-corazón genera una coherencia que, como dice Gret Braden, genera una energía de 1 Hz o 100 Hz se puede inclusive producir cuando hay esa coherencia de cerebro-corazón. Cuando nos basamos, como lo que decía antes, no en la realidad que ven nuestros ojos, que es una programación, sino en una realidad que nace desde el corazón, que es la intuición, que nos permite proyectar la realidad que realmente no es la que tenemos en el cerebro, sino es, para los que entienden de la física cuántica, los distintos estados que hay, que hace que yo ponga la atención en algo, y a partir de que ponga la atención en algo, eso crece o eso se manifiesta. Eso es un poco el concepto de hacia dónde vamos. Cristian, realmente me estás dejando fascinado. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial y la robótica en todo esto? Y además con el matiz que acabas de introducir, ¿no? Es decir, se torna más importante el corazón que la razón. Sí. Tenemos herramientas para llegar a ese corazón del que estamos hablando, que es el que nos permite realmente tener una individualidad y ser diferente realmente a lo que puede alcanzar una máquina a través nuestra, que prácticamente es un 80%. Sí, en realidad hay una cuestión que es bastante clara, que la gente se basa en la teoría que decía Descartes o Descartes, cuando él decía que la razón es lo que hace al ser humano inteligente. La razón en realidad es una programación, eso es lo que yo considero, y las máquinas están programándose para ser seres humanos, pero nosotros nos estamos programando para ser máquinas. Entonces hay una cuestión que tenemos que cambiar. Nosotros no nos podemos preparar para ser máquinas, pero si nos basamos en la educación que tuvimos en estos últimos 200 años, un sistema prusiano que nos impone escuchar lo que dice una persona que está enfrente nuestro, programarnos a través de lo que nos dice esta persona, que repitamos constantemente, estamos matando las 8 inteligencias que dice Gardner, que justamente son las que nosotros tenemos que encontrar, y que los docentes, en vez de estar pensando en que hay que construir máquinas en la sociedad, no, tienen que construir seres humanos, tienen que construir personas que van a tener que competir en los próximos 20, 30 años con máquinas, que no solamente van a tener una inteligencia superior a la nuestra, sino que para querer competir con estas máquinas, como dice Elon Musk, vamos a tener que ponernos un chip en el cerebro. La cuestión es que cuando nos pongamos un chip en el cerebro y no tengamos esa preparación humana, probablemente nos terminemos convirtiendo en esas máquinas. Claro. Entonces, sí, el tema está en justamente tener esa diferenciación de que si nosotros tenemos corazón,
que es un arma potable. ¿Por qué digo que es un arma? Porque las máquinas no van a tener corazón. Tal vez puedan leer o intuir, porque ya hay inteligencias artificiales que pueden inclusive leer el pensamiento, o hay inteligencias artificiales que detectan si una persona es homosexual o es heterosexual, si es una persona peligrosa o no. También hay inteligencias artificiales que están en Estados Unidos en algunos lugares donde a través de las facciones se puede determinar si esa persona es delincuente o inclusive si va a delinquir o no, como la película Minority Report de Tom Cruise. Sí. Entonces, lo único que no puede llegar todavía a la inteligencia artificial, y aunque el científico Michio Kaku dice que hoy las inteligencias artificiales tienen la capacidad de una cucaracha, pero la realidad es que podrán tener esa capacidad de una cucaracha, pero se están duplicando en inteligencia cada 12 horas, según IBM. Entonces, va a llegar un punto, sea 2035, porque es lo último que están diciendo, porque Ray Kurzweil decía 2045, pero ahora están hablando del 2035. ¿Pero por qué están hablando del 2035? Porque probablemente las inteligencias artificiales puedan llegar a eso, porque ya no se van a basar en electricidad, sino que se van a basar a través de la luz. Entonces van a aprender a un nivel mucho más rápido que esas 12 horas. Y no tiene control, no hay un freno en cuanto a esto. ¿Y cuál vendría a ser como nuestra esperanza o nuestra salida? Primero, potenciar el concepto de familia. Después, potenciarse el concepto de uno mismo. O sea, ¿quién soy? O sea, la pregunta que se hacían los griegos, ¿quién soy? Y si pienso y luego existo, o si siento y luego existo. O sea, porque ese concepto que nos han inculcado en los colegios, a través de estos filósofos, que por ejemplo esta idea de pienso luego existo, en realidad está equivocado, porque tenemos un montón de pensamientos por día. Dicen que son entre 40.000 y 60.000 pensamientos diarios. Entonces, yo no puedo decir que existo luego de pensar 60.000 veces. Muy bien. Totalmente. Mira, Sí, sí, Cristian, yo te quería hacer una pregunta. Los japoneses, muchos países se han planteado este mismo reto que vosotros os planteáis desde Argentina y Colombia, que por cierto me felicito y os felicito que lo hagamos desde un contexto cultural nuestro propio, es decir, que en Latinoamérica ahí pues tenga una iniciativa común tan difícil es muchas veces llevarla a cabo. Bueno, pues los japoneses, digo, tienen un reto que es la sociedad 5.0. Y ellos establecen como 5 murallas. Para superar esas 5 murallas, ¿cuáles serían las 5 murallas, por ejemplo, que tú verías? Porque tú has hablado ya de educación, por ejemplo, de economía, del cambio de mentalidad de las personas, el cambio del corazón en las personas, ¿no? Digamos, los recursos humanos. ¿Cuáles serían estos muros que habría que superar? En primer lugar, creo que la mentalidad que tiene Latinoamérica, que es lo que yo veo, que vemos un poco todos los días cuando se sale a la calle aquí en Argentina o en Bolivia o en Colombia o en cualquier lugar en Latinoamérica, creo que independientemente del lugar donde estemos, vemos que la mentalidad es de pensar pobremente. ¿Sí? Si pensamos pobremente, es muy difícil pensar en que el futuro va a ser mejor. Entonces, el primer escollo, creo que es la barrera más importante que tenemos, es justamente esta cuestión de pensar como pobres. ¿Sí? O sea, es el primer gran escollo, o sea, porque si pensamos como pobres no podemos ver el futuro de una mejor manera. Hay una realidad que yo tengo como frase que digo, según como vemos el futuro determina nuestro presente. Entonces, si vemos que el futuro va a ser lleno de pandemias, de mediocridad, de pobreza y de corrupción política, ¿qué presente nos queda? ¿Sí? ¿Y cómo va a ser ese futuro? O sea, en primer lugar, tenemos que ver al futuro con pasión. En segundo lugar, tenemos que trabajar para que ese futuro realmente sea el futuro que nos merecemos todos. En cuarto lugar, vendría a ser el trabajar en equipo. Y para eso tenemos que olvidarnos de las ideologías, tenemos que pensar que somos uno solo. Este concepto que dicen los indios, que en realidad que no es poca cosa al decir que todos somos un solo organismo, solamente nuestro organismo está compuesto de 50 trillones de células, pero a nivel externo de nuestro cuerpo, todos somos un solo ser, no es que somos diferentes. Lo que nos diferencia a nivel biológico puede ser el 0,00,1 para que no seamos todos hermanos, pero en realidad, si vemos que hay una diferencia de un 0,01, en realidad todos somos hermanos. Por más que tengamos diferente color de ojos, diferente nacionalidad, diferente tez de piel, diferentes ideologías, pero todos somos hermanos. El tema es que nosotros mismos nos hemos programado para diferenciarnos por lo económico, por lo cultural, por lo político. Entonces, todas esas cuestiones hacen que nosotros hoy en día no nos podamos sentir realmente hermanos. La pregunta es,
mientras estamos elaborando este futuro, mientras hay más de 15 megamillonarios que están pensando en ciudades en el espacio, en aumentar al ser humano, en volver a los humanos superhumanos, ¿qué pasa con el resto que se pelea por cuestiones de política, por cuestiones tontas de deporte o por cuestiones ideológicas o culturales? O sea, ¿qué va a pasar con el resto? O sea, yo digo, lo importante es tratar de fusionar las inteligencias, olvidarnos de las diferencias, trabajar sobre nuestro ego. Gandhi ganó una guerra sin pelear. Entonces ahora nosotros tenemos que utilizar a este pensador y a este gran transformador que fue Gandhi en la India para decir, si un hombre pudo generar una revolución y una transformación en una nación sin levantar un arma, nosotros ahora tenemos la misma posibilidad. Y a diferencia de Gandhi, Gandhi no tenía internet en esa época. Nosotros sí tenemos internet. Esto que nosotros estamos haciendo ahora le puede llegar a todos los españoles y pueden compartirlo con sus familias, conversarlo, ponerlo como una hoja de atención en la mesa cada vez que se pongan a almorzar o de cenar, diciendo, miren esta conversación, qué interesante lo que se está planteando, qué plantean ustedes como integrantes de la familia, qué soluciones, ¿les parece que está hablando tonterías esta persona o no? ¿Tiene sentido? Pero empezar a debatirlo. Lo mismo que estamos viendo hoy, que estamos utilizando el tiempo para ver si las mascarillas son contaminantes o no, si Bill Gates nos va a poner el chip o no. ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo en todo eso cuando en el fondo, más allá de que vivamos una conspiración o no, la realidad es que la inteligencia artificial le importa un bledo si hay una cuestión de conspiración, si usamos máscaras o no, está avanzando y nosotros estamos retrocediendo y ya le hemos dado muchísima potencialidad a la inteligencia artificial y no la estamos viendo como una herramienta. Y ese es el problema. Lo estamos viendo como una amenaza. Y tampoco es una amenaza. ¿Es una herramienta? Sí. Pero es una herramienta que si no empezamos a tomar conciencia, que es una herramienta que nos puede potenciar, nos va a terminar dominando. Joder. Vaya, me alegro muchísimo que este programa se esté grabando. Porque hay mucho que escuchar lentamente, ¿no? Yo quería saber dos preguntitas. Con tanta robótica y tanta inteligencia artificial, ¿en qué quedaremos nosotros? ¿Qué futuro nos queda? Y también quería saber, porque usted ha mencionado a Dios en un par de veces. ¿Aquí cabe Dios o estorba? Buena pregunta. Bien. Bueno, con respecto a los robots y a las inteligencias artificiales, diría que en 30 o 40 años van a estar al lado nuestro, van a compartir nuestro día a diario. Ya hoy se dice que después de la pandemia vamos a haber incorporado a nuestra vida diaria más de un 57% a la inteligencia artificial. Si vemos hoy lo que es la computación o si vemos hoy lo que es la web, podríamos decir que todo lo que pasa en Internet, el 51,8% de lo que pasa aproximadamente es a través de chatbots. O sea que el humano está perdiendo el control de Internet, está perdiendo el control de las finanzas. Las finanzas están más manejadas por chatbots, por inteligencias artificiales que por humanos. Entonces, una inteligencia artificial ya hoy puede decidir si un país va a crecer, no va a crecer, darle esos informes a las personas que toman decisiones, y las personas que toman decisiones dicen, yo no tengo tiempo de ponerme a estudiar, se lo delego a una inteligencia artificial. A su vez, estas inteligencias artificiales como la que plantea Watson, que van a permitir operar a distancia o que van a permitir generar esa hibridación con los médicos, en los casos donde los médicos, porque yo me he peleado con muchos médicos en Argentina que dicen, no, pero la inteligencia artificial en Latinoamérica para la medicina no va a servir porque los médicos van a seguir siendo importantes. Yo no estoy diciendo que los médicos no sean importantes. Yo lo que estoy diciendo es que si los médicos no empiezan a trabajar con inteligencia artificial, probablemente de aquí a los próximos 10 años desaparezcan, no puedan ejercer la medicina, porque la medicina ya está siendo una medicina que va a ser predictiva. No va a ser una medicina que va a ser para curarnos cuando nosotros estemos enfermos, porque no nos vamos a enfermar, nos van a avisar antes de que nos enfermemos. Entonces, si no cambiamos este concepto de la medicina, por ejemplo, lo más probable es que tengamos que olvidarnos de trabajar y depender de esta cuestión que se plantea del subsidio universal básico. O sea, son muchas cosas que se tienen que empezar a complementar a nivel social, porque si no la robótica o la inteligencia artificial probablemente tomen tanto control de la sociedad que nosotros terminemos siendo esclavos de estas inteligencias artificiales o de estos robots. Que la palabra robots, si bien tiene un origen no de ser trabajador, ¿no? Porque el origen de la palabra robot es trabajador, pero ya no va a ser un trabajador,
va a ser el que tome las decisiones y a su vez se va a enojar de que le digamos robot, porque va a decir, no, yo soy un ser sintético, yo no soy un robot. Gracias. Cristian, a colación de todo lo que estamos hablando, hay un tema que es el tema de las reformas a nivel económica y legislativas, ¿no? Que serían necesarias para, entre comillas, pues legalizar todo este nuevo sistema, porque esto es algo que es un cambio de paradigma absoluto, ¿no? En ese sentido, ¿cómo está la situación? Porque yo creo que harían falta, bueno, cambios significativos, ¿no? Sí, bueno, ese es un punto que lo he hablado con algunos políticos y cuando yo les planteo, por ejemplo, qué hacer con relación a esto de los superhumanos o de los desafíos de la vida artificial, porque estamos hablando de que no es solamente cuando las inteligencias artificiales tomen conciencia de sí mismas, sino estamos hablando de la biotecnología, que implica la posibilidad de crear nuevos virus, nuevas bacterias, nuevos sistemas de vida, ¿no? De poder replicar inclusive un cerebro artificial, todo a través de la biotecnología. Entonces, cuando yo planteo estas cosas, lo que me suelen contestar es, no está en la agenda. Entonces yo digo, si esto no está en la agenda, ¿cuándo va a estar? Cuando tengamos todo esto enfrente de nosotros. Cuando yo dije en el Congreso de la Nación Argentina, los invito a ver esa conferencia que di en el Congreso el año pasado, yo dije una cosa que la gente medio como que me miraba que estaba diciendo tonterías, porque yo dije, nos tenemos que preparar para una guerra. Yo no sabía que iba a venir un virus, yo no sabía que iba a pasar lo que estamos viviendo ahora. Lo que yo sabía es que íbamos a vivir una guerra personal y que iba a ser el 2020 el año del cambio. Ahora, que justo haya pasado el virus en el 2020 y que esto sea una transformación que estamos viviendo a nivel personal, fue una casualidad. Lo que sí yo le dije a más de 300 diputados y legisladores de ese país, de Argentina, que ninguno se acercó a decirme, Cristian, ¿cómo podemos trabajar en esto? De 350 personas que estaban en ese salón, ni una sola persona se acercó. Yo les invito a ver esa conferencia, a ver si esa conferencia fue mal impartida, si se dijeron estupideces, o sea, para realmente saber que la política, si es así como la están llevando, va a la extinción. Lo que va a generar que la inteligencia artificial tome tanto control va a dejar obsoleto a los gobiernos, porque hoy los gobiernos, en vez de estar hablando de que hay que usar una máscara o en vez de estar diciéndonos que no tengamos que hacer ejercicio porque nos podemos enfermar, cosa de que se sabe muy bien de que si estamos encerrados nos bajan las defensas, nos sentimos con depresión, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos alimentarnos bien, necesitamos tomar probióticos. Esas son las indicaciones que tendrían que dar los gobiernos. No decir, quédense en las casas, no se junten, vean la televisión para ver cómo siguen subiendo los contagios. Entonces, ¿qué pasa? Con toda esta cuestión que nos están imponiendo, nos estamos desapoderando y nos estamos volviendo muy vulnerables. Y si vamos a depender de personas que no saben manejar un virus, con todo lo que implica, teniendo hoy la posibilidad de utilizar el Big Data y la inteligencia artificial, lo podríamos solucionar en menos de 72 horas. En cada lugar que se empiece a utilizar la inteligencia artificial y el Big Data, determinar exactamente dónde está el virus en este momento. Ahora, ¿qué pasa? Como no estamos tomando en cuenta que de la inteligencia artificial, como este medio del virus puede ser útil o cómo puede utilizarse las tecnologías para solucionar problemas preexistentes y dependen de que un gobierno diga esto sí, esto no. Bueno, estamos equivocados, o sea, en relación a seguir dependiendo de los gobiernos. Están muy atrasados. Estos gobiernos, como el ser humano, piensan de forma lineal, pero las tecnologías piensan de forma exponencial. Entonces, probablemente si esto no empieza a regularizarse, si esto no empieza a conversarse realmente en la mesa de trabajo de cada político, en vez de tener asesores que les estén diciendo con quién tienen que reunirse, que tengan asesores biotecnólogos, de nanotecnología, de inteligencia artificial, de computación cuántica, necesitan tener eso, porque hay muchos políticos que piensan que la inteligencia artificial es la robótica, o no saben ni siquiera qué es la inteligencia artificial. Y a mí me preocupa que son personas que después toman decisiones por nosotros. Totalmente. Sí, es preocupante. Sí, hay una cosa, Cristian, que me ha parecido muy interesante. Bueno, yo he visto tu currículum y tienes premios en Argentina por ser embajador de la paz, tenéis ahí un movimiento muy interesante, en fin, pero cuando hablamos de inteligencia, hablamos paralelamente también de bondad. Es decir, no se puede concebir la inteligencia si no hay en el fondo un proyecto bondadoso para todos los seres humanos, esto que tú planteabas. Entonces, la inteligencia, digamos, instrumental, que sería la tecnología, pues tiene que estar al servicio precisamente de los auténticos valores del ser humano, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo planteáis vosotros? Porque sería una revolución no solamente tecnológica, sino sería una auténtica revolución humana, ¿no? El planteamiento que hacéis.
Sí, lo importante de este Consejo de las Américas 5.0 es que justamente se haga un Consejo Latinoamericano de Ciencia y Tecnología. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a armar lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Qué es esto? De que, por ejemplo, veamos que Google está diciendo no vamos a utilizar más a la gente para que las inteligencias artificiales tengan a través de su machine learning la información para empezar a que estas inteligencias aprendan en base a la experiencia. Vamos a nosotros darle la ética y nosotros le vamos a dar los patrones que esas inteligencias artificiales tienen que tener. Y cuando uno les dice, ¿pero por qué? De alguna manera se van a generar sesgos. ¿Y ellos qué contestan? No, porque nosotros hemos comprobado que el ser humano es envidioso, que es inculto, que tiene ideologías, que ataca, o sea, que tiene cuestión de género. Entonces, necesitamos nosotros darle éticas a la inteligencia artificial, porque si la dejamos a un humano, probablemente esos robots, que mucha gente confunde inteligencia artificial con robot, tengan esa misma capacidad de odio, esa misma capacidad de atacar a otro, y ellos no quieren. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿quién les regula la ética a Google? ¿Quiénes son ellos? Y la pregunta que yo me hago es, si hoy Google es nuestra extensión de nuestro cerebro, porque gracias a Google nosotros nos basamos en la información que Google nos provee. Google nos muestra que tenemos libre albedrío, porque nos muestra, tenemos socialismo y capitalismo. Tenemos antimáscara, gente que quiere la máscara. Tenemos la cuestión de que es conspiración, no es conspiración. O sea, nos da la libertad de poder elegir, pero tenemos dos caminos nada más, no tenemos un tercero. Entonces, a nivel de interpretar las cosas, no podemos interpretarlas en blanco y negro. ¿Por qué no puede haber un gris para poder dentro de ese gris tratar de encontrar la respuesta y decir el blanco y el negro están equivocados? Si yo nada más veo la realidad en este punto que tengo acá y en este punto que tengo acá, lo del medio no existe. Entonces, si hoy yo me baso en decir que soy una persona inteligente porque me informo en Google, Google me está formando mi inteligencia y el mismo Google está diciendo que va a capacitar a sus propias inteligencias artificiales porque no nos considera seres que podamos capacitar las inteligencias artificiales. El tema es quién los va a regular a ellos. Qué cosa más interesante, la verdad. Sí, es cierto. Me quedé con la respuesta de qué papel tiene Dios aquí en este nuevo movimiento que hay. Sí, probablemente Dios va a quedar como una inteligencia artificial, porque muchos, por ejemplo, en Japón ya adoran a la superinteligencia artificial. En Silicon Valley están hablando del Big Data, ¿no? De los algoritmos, como que son realmente nuestro Dios. Y si vemos, por ejemplo, tecnólogos o científicos como Neil Bostrom, ¿no? De Oxford, él dice que probablemente nosotros estemos viviendo una simulación. Entonces, si vivimos en una simulación, ¿quién es nuestro Dios? ¿Y quién creó a Dios? Interesante. Bueno, y hay una cosa, Cristian, y también que digamos, sintetiza un poco lo que vamos hablando aquí. Esto que es una utopía puede convertirse en una distopía en un momento determinado. Es decir, a lo largo de la historia el ser humano se ha encontrado pues con planteamientos de estas características, van muy unidos a lo que sería una planificación tecnológica, social, y hemos visto cómo han ido fracasando. ¿Cuáles serían, digamos, los retos que tendríamos que tener y que superar para que esto, que es una utopía, no se convierta en una distopía? Bueno, primero es importante que todos leamos lo que hizo Platón cuando habló de las alegorías de Platón, ¿no? Sí. Estamos en este momento, ¿de qué lugar de la caverna estamos? ¿Estamos del lado de adentro o estamos del lado de afuera, ¿no? Y si hay un lado de afuera, ¿qué es ese lado de afuera? Y si es el lado de adentro, ¿qué es el lado de adentro? ¿Y por qué hago esta aseveración cuando digo esto o lo pongo a colación? Porque es importante, en primer lugar, empezar a reflexionar. Es algo que nosotros no estamos haciendo. Nosotros no reflexionamos, nosotros nos basamos en los impulsos emocionales. Y si nosotros vemos el comienzo del origen del ser humano, comenzó cazando, ¿no? Y después recolectando, siendo agricultor, después metiéndose a que trabaje en una empresa, para más luego tener la incertidumbre de qué va a pasar con nosotros, ¿no? Porque ya no vamos a trabajar en una fábrica toda nuestra vida, porque ya no vamos a pensar de que nuestro objetivo era estudiar, casarnos y tener un trabajo para toda la vida. ¿Pero por qué? Porque hoy el amor es líquido, porque hoy el trabajo es líquido, porque hoy la vida probablemente, gracias a la biotecnología y la inteligencia artificial, se extienda a más de 100 años de aquí a los próximos 10 años.
Y también vamos a hacer un montón de desafíos nuevos que nos plantean esta cuestión de, bueno, ¿cuáles son las herramientas que tengo a mi alcance? Y las herramientas que tengo a mi alcance son la reflexión, la posibilidad de conectarme con nuestro corazón, que es una cosa muy importante, que sigan todos a lo que dice Gret Braden, porque él es una de las personas que inclusive está poniendo en duda la necesidad de ponerse un chip en el cerebro. Porque hay muchos que dicen, y todos estos especialistas como Peter Diamandis, Ray Kurzweil, José Cordeiro, todos están hablando de que la inteligencia artificial es superior a la humana, de que nosotros por poco somos seres tontos, somos seres que no están preparados para este mundo maravilloso que se viene y que necesitamos sí o sí la hibridación con la inteligencia artificial. Pero yo le pregunto a todas estas personas, ¿se ponen a meditar diariamente? ¿Se ponen a contemplar el amanecer? ¿Se ponen a pensar de que su realidad es en base a su sistema reticular ascendente que está en el cerebro, que determina la realidad que ellos tienen? Esa es la pregunta que yo me hago. Porque si la realidad es que yo me voy a tener que conectar un chip para poder ser superhumano y no tengo toda esta cuestión elaborada de forma interna, probablemente sí nos terminemos deshumanizando y sí terminemos eligiendo vivir en un mundo virtual que nos va a ofrecer la posibilidad de no dormir, de no comer, de tener sexo indefinido, de hacer lo que querramos. Y ahí nos podemos perder en una droga que es mucho más adictiva que la cocaína, porque está comprobado de que todo lo que es la realidad virtual libera tanta liberación de dopamina, de serotonina, que es 400 veces más que lo que genera, por ejemplo, vivir eso en concreto. ¿Pero por qué? Porque las personas que se dedican a generar las redes sociales o a crear las apps saben muy bien cómo trabajar el cerebro, saben muy bien cómo manipular nuestro cerebro. Porque fíjense una cosa, mientras nosotros estamos esperando que en Facebook o en Instagram nos pongan like, nuestra desesperación por ver eso, la liberación de dopamina que genera ver un like o ver que alguien compartió nuestra publicación o estar dependiendo de los likes, porque si no tenemos like no existimos. Entonces, justamente, ¿por qué se ha logrado esto? Porque los que idealizaron toda esta cuestión tecnológica han generado que partes de nuestro cerebro, que son las partes de la creatividad, la parte de lo que es el pensamiento crítico, se bloquee. ¿Para qué? Para estimular más las partes del cerebro que están relacionadas a las ganas y a esta cuestión del placer inmediato. Entonces, toda esta cuestión, si no es analizada desde el nivel interior, desde la reflexión diaria, y esto no significa decirles, pongan una vela, pónganse vestidos de blanco y hagan aún... No, eso no significa. Se puede meditar en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. No necesita ni siquiera hacer todo lo que yo he estado viviendo en la India, y les puedo asegurar de que los indios se ríen muchas veces de que van delegaciones a la India y todos están de blanco y van a donde está el río Ganges, que es un olor a podrido, y ahí tiran los muertos y todo, y se matan de risa como diciendo, la gente medita y dice, encontré la paz, ¿no? Y se ríen de eso. Entonces, ¿pero por qué se ríen? Porque nosotros también le estamos delegando a las creencias lo que realmente es la realidad. Y no hace falta irse a la India o vestirse de blanco o raparse y ser un budista. Simplemente en tener en claro que nosotros tenemos la capacidad de hacer un corte en el día y decir, bueno, este momento en el día lo saco para el celular, no me olvido de que está en las redes sociales, me olvido de que está en internet y me pongo a pensar hacia dónde estoy yendo, qué estoy sintiendo. Ser consciente realmente de que estoy sintiendo. Mientras yo no tenga ese tipo de reflexiones, obviamente va a ser utópico pensar en que vamos a tener un rol estratégico en la sociedad en los próximos 10 a 15 años. Interesante. Me percato que nosotros en este programa que hacemos regularmente, cada semana, tenemos muy en cuenta los valores que hay que sacar de la vida, el aprovechamiento que debemos tener de nuestro sentimiento que proviene de que lo elabora nuestro pensamiento, ¿no? Y la manera cómo respetar, cómo tener entusiasmo, cómo valorar a los demás. Tenemos en cuenta muchas de las cosas que tú has dicho y me congratulo muchísimo. Gracias. Para mí no te puedes ni imaginar lo enriquecedor que ha sido, Cristian. Me llevaría, vamos, todo, estoy completamente convencido de mis compañeros, nos llevaríamos horas y horas hablando contigo porque realmente es que estás aportando una información muy significativa y ni más ni menos que decir la deriva de lo que puede ser el futuro del ser humano y si realmente este mundo va a seguir siendo humano o va a seguir siendo o se va a convertir en un mundo artificial donde no haya bondad, donde no haya amor, donde no haya esa serenidad, esa inteligencia emocional del corazón realmente, que es la parte que queda aquí un poco ensombrecida
con lo que es el mero pensamiento y el mero, lo que es lo cognitivo, solo y exclusivamente. Es decir, ¿dónde está el humano? ¿Dónde está la esencia del humano? Porque ahí realmente reside la base de todo lo que hemos creado. Si no somos capaces de llegar a entender eso y a reflexionar sobre eso, sí que estamos perdidos totalmente. Y vamos a acabar siendo, bueno, pues unas meras máquinas o una extensión de máquinas o esos humanos de segunda clase que no sirven para nada. Sí, a mí también me ha parecido muy interesante, Cristian. Te felicito por el planteamiento que has hecho, porque es la primera vez que cuando se habla de utopía se tienen en cuenta pues los auténticos valores humanos, no aquellos criterios ideológicos a los que te refería antes, que en el fondo son los que hacen que al final terminen fracasando experiencias de cambio social, ¿no? Y bueno, pues es un placer, a mí me encantaría, bueno, que en otra ocasión también pudiéramos continuar este maravilloso diálogo que hemos mantenido. Muchísimas gracias. Y para concluir, decirles, porque comencé diciéndoles, ¿no?, de este científico, de este biólogo, ¿no?, que se llama Bruce Lipton, que él habla, ¿no?, de la epigenética y de la medicina cuántica. Y por qué es importante mencionarlo. No me salía el nombre y ahora, por suerte, el cerebro a veces no tarda en procesar los nombres. Pero bueno, lo que él decía justamente, que somos un resultado del entorno, y el entorno que estamos viviendo ahora es tóxico, esa es la realidad. Totalmente. Pero la solución está en que si él dice, por ejemplo, que somos el resultado del entorno y el entorno es tóxico, la esperanza está en no depender del entorno, saber de que el entorno es tóxico para conectarse más que nunca con uno mismo, porque ahí está la salvación de cada uno de nosotros. Muy bien, no podía ser mejor el final. Pues ya nos tenemos que marchar. Doctor Cristian Walter Miño, muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes y sus familias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Compañeros, hasta el próximo un viernes. abrazo. Que tengáis un buen fin de semana. Buen fin de Igualmente, semana. un abrazo fuerte. Adiós. Gracias. Adiós.